Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en el día de hoy, después de dar los buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y a las personas que siguen nuestros contenidos a través de los canales sociales, pues vamos con los temas que desarrollamos en el día de hoy. Dedicamos la parte esencial a la peligrosa y delicada coyuntura por la que atraviesa el país en estos momentos. Peligrosa y delicada coyuntura. Y no es una visión particular mía. Y lo veremos más adelante. Pero además tenemos otros temas, porque hay varias cosas que saludar. En primer lugar, saludar el hecho de que se haya variado la calificación para viajar a la República Dominicana por parte del Departamento de Estado, que se haya alivianado, que se haya mejorado. Nosotros estábamos en la posición 4, que era de no recomendación de viaje a ese país. Ahora, pues, el Departamento de Estado nos ha rebajado a la calificación 2, que no se deja de recomendar el viaje, sino que se piden tomar precauciones, pero la 2 es un reconocimiento importante a lo que ha ocurrido en República Dominicana con la vacunación y a la gestión que se hace desde el Ministerio de Turismo en la República Dominicana. Por eso, el ministro de Turismo, David Collado, que fue que dio esta información ayer, informó que los Estados Unidos mejoró el nivel de alerta de viaje a República Dominicana, reduciéndolo al nivel 2 en COVID-19, lo que coloca al país como el de menos riesgos de la región del Caribe. Entonces, él agradece a las autoridades del Ministerio de Turismo, del Gabinete de Turismo y del Gabinete de Salud, quienes han venido trabajando de manera conjunta a favor de la recuperación de dicho sector y reafirmando su compromiso con el desarrollo del país. La página de Estados Unidos fue actualizada en la tarde de ayer, calificando los viajes en el mismo nivel de alerta que se tenía antes de que se anunciara la pandemia. Es decir, regresamos al nivel en el que estábamos antes de la pandemia. El nivel 2 es considerado por el país americano como en el nivel en el que se puede viajar seguro, cuidando siempre de mantener todas las medidas de precaución. Seguimos avanzando y no pararemos de velar y cuidar porque se mantengan todos y cada uno de los protocolos de seguridad que hasta el momento hemos llevado, dijo pues el ministro David Collado. Nos alegra bastante que en esta parte tengamos ese alivio en este cambio que se ha producido en la página del Departamento de Estado, en el capítulo de viajes al exterior, donde se recomienda ahora viajar a la República Dominicana como estaba recomendado antes de la pandemia, tomando
las precauciones del lugar. Y como mencioné el sector turístico, ayer se produjo otra información relacionada con este sector y la ofreció el ministro de Trabajo, el ministro Luis Miguel de Camps. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, dijo que el turismo, me voy al dato concreto, le está hablando de que el turismo representa el 5.8% del empleo formal en la República Dominicana, que para marzo del 2020, momento en que se iniciaba la pandemia, los empleos directos del sector turístico representaban el 7.8% de los puestos de trabajo formales. Asimismo, en agosto de 2020, uno de los momentos más críticos de la crisis sanitaria, el indicador llegó a descender a 4.43%. Gracias a todos los esfuerzos y políticas implementadas a marzo de 2021, ya habíamos logrado una importante recuperación que representaba el 5.44% y en agosto de 2021, fecha del último corte de registro de SIRLA, ya este indicador mostraba un impacto de 5.8 en el empleo formal nacional registrado. Es decir, estamos hablando de dos logros muy importantes en el turismo. La variación de la calificación para viajes por parte de Estados Unidos y una recuperación. Todavía no estamos en los niveles a los que este país estaba antes de la pandemia, porque como bien explicaba el ministro de Camps, 7.8 del empleo formal, el turismo, antes de la pandemia. Descendimos hasta 4.43%, pero ya estamos en 5.8%. Ya estamos en 5.8% del empleo formal. Eso lo saludamos. Y otra cosa que saludamos es que, aunque entendíamos que debió ser al Aeropuerto Internacional de Santiago, y que eso lo único que hacía era honrar a ese aeropuerto y honrar a los santiagueros, que el nombre del santiaguero más destacado de todos los tiempos, lo único que hacía en el Aeropuerto Internacional de Santiago de los Caballeros es realmente agregarle prestigio y valor a esa marca. Pero ellos ni siquiera consideraron eso. ¿Por qué? Porque lo dijimos desde el principio, el santiaguero más destacado de todos los tiempos no podía haber nacido en Los Pepines. No es verdad que naciendo en Los Pepines iba a tener el nombre del Aeropuerto Internacional del Cibao. Eso no es verdad. Bueno, por lo menos se le va a poner al Teatro del Cibao, que no es internacional, se le va a poner el nombre de Johnny Pacheco. No deja de ser un homenaje importante, que lo saludamos, aunque repito, debieron ponerle el nombre de Pacheco al Aeropuerto Internacional de Santiago. Entonces, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que designa con el nombre de Johnny Pacheco al Gran Teatro del Cibao en la ciudad de Santiago. Esta iniciativa del diputado PLDista Héctor Ramírez destaca los grandes aportes hechos por Pacheco a la música latina y que es uno de los ciudadanos nativos de la ciudad de Santiago que siempre mostró su orgullo con su origen dominicano. Entre sus consideraciones, la pieza legislativa resalta que Pacheco fue reconocido músico, flautista, compositor, arreglista, director y productor dominicano, creador del término salsa para el género de música tropical. El diputado Ramírez también pone de relieve que Johnny Pacheco fue cofundador de la mística orquesta La Fania All Star
donde brillaron grandes intérpretes, entre ellos Celia Cruz, Rubén Blades, Héctor Lavoe, además que a finales de los años 50 formó parte del conjunto de pianistas Charlie Palmieri, y ahí está toda la historia de Johnny Pacheco. Es decir, que el teatro de El Cibao se llevará el nombre de Johnny Pacheco, como debió llevarlo el Aeropuerto Internacional de Santiago de los Caballeros. Nos alegramos de este homenaje al maestro Johnny Pacheco. Y como estamos hablando de artista, pues permítame recordar a una gran artista. Estamos hablando de una bailarina, actriz y una vedette. Estamos hablando de Tongolele. Entonces, de la gran Tongolele, que por la sensualidad de su baile, el encanto de su baile y de su propia figura, pues llegó al cine y participó en muchas producciones importantes, siempre con su danza, la gran Tongolele. ¿A qué viene ella a cuento? Ella viene a cuento porque la sanción que la orden de captura internacional que el régimen de Nicaragua ha colocado contra Sergio Ramírez no es internacional porque solo tiene vigencia en Nicaragua, es decir, una orden de captura que él la ha interpretado como, bueno, una declaratoria de un exilio forzoso, porque él reside en España, donde ha recibido todo el respaldo del gobierno y de la intelectualidad española, como también por parte de la Unión Europea. Pero esta declaratoria que habla de él como un hombre que incita al odio y está conspirando internacionalmente contra la imagen de su país. Por eso fue que la Fiscalía ha dispuesto su apresamiento. Todo esto surge de su última novela. La última novela de Sergio Ramírez tiene por título Tongolele no sabía bailar. Pero resulta que Sergio Ramírez, aunque usa digamos, como atractivo este nombre de Tongolele y lo que ella representó para muchas generaciones, no se refiere a la gran Tongolele, sino Tongolele es un personaje siniestro del sandinismo que actuó en la represión de la protesta que se dieron en Nicaragua. Entonces, a este señor le apodan Tongolele porque él tenía un mechón de cana similar al de Tongolele. Y no sé si por otra cosa le llaman Tongolele. No sé si por otra cosa, pero el señor al que él se refiere, que es un personaje de su novela, le llaman Tongolele. Entonces el Tongolele que no sabía bailar es ese Tongolele. No es la gran Tongolele a la que él se refiere en esta novela, que para el régimen sandinista ha tenido unos efectos similares a los versos satánicos de Salman Rushdie, que fue el Ayatollah Khomeini decretó la muerte de ese escritor por aquel libro que consideraba una blasfemia contra Mahoma, los versos satánicos. Él está vivo, naturalmente, tiene más de 30 años escondido, viviendo prácticamente en la clandestinidad. Y entonces ahora, por esta novela, Tongolele no sabía bailar, en la que él recrea los
acontecimientos más recientes en Nicaragua no se inventa nada, sino que le da valor, vida literaria a esas cosas. El régimen la ha entendido como una denuncia, como una campaña internacional, y por eso es que se ha emitido la orden de captura contra este escritor que fue vicepresidente de Nicaragua. Y el cuento de los que apoyan ese régimen es que supuestamente ese no es el sandinismo. Si ese no es el sandinismo, yo no sé cuál es el sandinismo. O que ese no fue el mismo Ortega, que fue el líder del sandinismo y que encabezó el gobierno sandinista. Si ese no es el mismo Ortega, yo no sé cuál era ese Ortega. Ese es el mismo Ortega reflejado en su verdadera naturaleza. Y ese es ese es el mismo sistema, ese es el mismo grupo. Hay muchos que se han apartado de ese grupo en la medida en que ha devenido en esta caricatura. Pero esa es la razón de la persecución. Nace de esta novela de Sergio Ramírez, que no sé si ya estará aquí, esta novela de Sergio Ramírez, que se titula Tongolele no sabía bailar. Bueno, entonces, señores, además de esta situación, vamos a hablar de la situación que estamos enfrentando. ¿Por qué es una situación peligrosa? Y ya yo lo había planteado, pero quiero compartir lo que plantea el distinguido profesor universitario, César Pérez, sociólogo César Pérez, en su columna en el periódico Acento, que él escribió un artículo que se titula Compleja y curiosa coyuntura, y ahí habla de la peligrosidad de la coyuntura por la que estamos atravesando en estos momentos. Entonces, él dice lo siguiente: la presente coyuntura discurre en medio de una inédita mezcla de variables que determina su significativa complejidad y peligrosidad. Los evidentes signos de crisis del sistema de partidos, la sostenida sucesión de apresamientos de bandas y estructuras delincuenciales vinculadas al narcotráfico y a las variadas expresiones de corrupción, tanto en la esfera política como en diversas esferas de la vida social, así lo indica. En algunos de esos apresamientos llevados a efecto por la Procuraduría de la República se encuentran personajes pertenecientes a instituciones castrenses, congresistas de algunos partidos y funcionarios de dependencias gubernamentales. Nunca se habían apresado tantos militantes partidarios y altos oficiales de los cuerpos castrenses, acusados y vinculados a estructuras del narcotráfico. Algo lesionador porque evidencia una loable voluntad de la Procuraduría General de la República de enfrentar la corrupción y el crimen organizado, pero también demuestra el carácter antidemocrático de las direcciones de los partidos al momento de escoger a sus candidatos al Congreso y otras instancias del poder. Evidencia otra de las tantas formas de corrupción política y social que discurre nuestro sistema político. Estos escándalos debilitan cada vez más los niveles de credibilidad de los sistemas de partidos y electoral del país y, por tanto, de la democracia. Esa circunstancia es particularmente peligrosa en una sociedad donde las mediciones registran un sostenido crecimiento de la tendencia de la gente a preferir un gobierno de fuerza que resuelva a uno democrático que no lo haga. Es riesgosa en una sociedad con escándalo del calibre de la filtración de los exámenes a los aspirantes a profesores en el sector público,
con una institución policial incapaz de hacerle frente al crimen organizado o a la ratería menuda y con evidentes signos de deterioro ético y moral en diversas esferas. Vale recordar, además, que esta administración surgió de una coalición electoral que no se ha traducido en una efectiva coalición de gobierno. Desbocando el poder, el PLD atraviesa por un proceso de deterioro que no le permite jugar un rol de partido realmente opositor y en lo inmediato no se registra otra colectividad política con capacidad de asumir ese rol. Estamos ante una crisis del sistema de mediación política y con un partido de gobierno tocado por los escándalos en que están envueltos algunos de sus miembros. También vivimos una coyuntura que concitó esperanza de cambio. Estoy hablando de un artículo de una persona que apoyó al presidente Abinader. También vivimos en una coyuntura que concitó esperanza de cambio y en esta situación generalmente las críticas más acerbas al gobierno vienen de gente que de una u otra manera se batió por el cambio, pero las críticas no articuladas y limitadamente propositivas tienden a ser inconducentes. En una coyuntura como la presente, caracterizada por la existencia de un gobierno fuertemente limitado por la potente presencia en su seno de determinados grupos empresariales, por un partido oficial inmerso en una lógica de consolidación de su poder orientada hacia la negación de lo que fueron las raíces de su pasado, de la lucha por la inclusión social, sintetizada en primero la gente, con la inexistencia de referencias políticas organizativas con capacidad de incidir de manera determinante en el discurrir del proceso político, la táctica obligada de incidencia tiene que desarrollarse en los intersticios, en los flancos débiles del gobierno. Las críticas y las propuestas tienen que dirigirse en sentido de obligar al gobierno. Bueno, él termina diciendo que la presente coyuntura compleja y al mismo tiempo peligrosa debe enfrentarse con una mesurada capacidad de lectura de las variables que la configuran, despojado de la vieja cultura del tribalismo político, de la dispersión de las propuestas y las estériles particularismos personales y o colectivos. De lo contrario, preparémonos para seguir resbalando en el pantano de las lamentaciones. Hemos dicho con la lectura de estos acontecimientos que aunque en principio el gobierno trató de colocarse a la vanguardia de ellos, presentándolos como acontecimientos originados por la justicia del propio gobierno, cuando el golpe se enfría, que cuando duele, entonces se va aterrizando en la realidad. Se va aterrizando en la realidad y la realidad es la de un terrible golpe de imagen al propio gobierno y al país. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de que en el Congreso de la República Dominicana, ha llegado un determinado número de personas vinculadas al narcotráfico. Pero ese Congreso no es al Congreso. Es que esas personas fueron llevadas, porque aquí hay gente que quiere pluralizar. Esas personas fueron llevadas por el partido de gobierno. Quien ha llevado a esas personas al Congreso es el partido de gobierno, lo que él plantea aquí. Es el partido de gobierno que ha llevado a esas personas al Congreso. Entonces, eso en términos de la imagen de la República Dominicana es terrible. Porque lo que está sugiriendo es la presencia del narcotráfico en el Estado y en el gobierno dominicano. Eso es lo que está sugiriendo, independientemente de toda la gente limpia que está haciendo política, pero las aguas sucias de este asunto manchan a todo el mundo. Porque, ¿qué puede decirme don Eduardo en Santiago? Que es un hombre de una trayectoria bastante conocida y que nadie lo puede vincular con cosas como esta. Pero ¿qué puede decirme don Eduardo? Don Eduardo lo que tiene que coger un zipper y cerrarse la boca.
porque no es verdad que su elección fue aparte de esto. ¿Cuánto invirtió el señor Miguel Gutiérrez en la campaña en Santiago? ¿Cuánto buscó el día de Miguel Gutiérrez para ganar, que fue el encargado de eso, para ganar Santiago? ¿Cuánto buscó? ¿Y eso que buscó, a quién benefició? ¿A él? ¿Para él salir como diputado? No. Todo lo que él movilizó para él salir como diputado y lo que él apoyó a todo el mundo, influyó en todos los niveles de elección. Y por eso nosotros presenciamos unas elecciones en las que senadores que no podían perder, perdieron. No hay una explicación. No hay una explicación, por ejemplo, para que un senador como José Rafael Vargas haya perdido unas elecciones. José Rafael Vargas no estaba perdido en ninguna encuesta, ni en la de su partido, ni en la de los opositores, que tenía una amplia ventaja. Y sin embargo, amaneció como amaneció Charlie Mariotti, ampliamente perdido. Que tampoco estaba perdido Charlie Mariotti en ninguna encuesta, ni en la del PRM, ni en la del PLD, ni en la de nadie. Estaba perdido Charlie Mariotti, amaneció perdido. Julio César Valentín tenía dificultad en la parte urbana de Santiago. En la ciudad de Santiago tenía dificultad, donde Eduardo Estrella tenía ventaja. Pero la situación provincial llevaba a unos resultados en lo que podía ganar Eduardo Estrella o podía ganar Valentín de manera reñida. No esa distancia que se produjo. Pero coño, ahí estuvo en los cuartos el narcotráfico. Pero a borbotones, por saco, impactando los resultados de esas elecciones. No, que don Eduardo no está arrastrado porque ya el voto no arrastra. No, la elección, aunque estaba en distintos niveles, el votante es el mismo. Al que le pagaron para ir a votar PRM, fue y votó PRM. Y votó por el presidente, votó por el senador, votó por todo el que tenía que votar. Al que le compraron el voto ese día, fue y votó por todo el que tenía que votar. Y los cuartos del día de, por ejemplo, este señor que está defendiendo, el diputado que está defendiendo su honor, al que le dieron 9 millones de pesos el último día, al que el jefe del cártel le busca 9 millones de pesos el último día. ¿Para qué le busca 9 millones de pesos el último día? Para comprar votos. No es para otra cosa que se buscan 9 millones de pesos, es para comprar votos que se buscan el mismo día. Entonces, todo el que salió en esa elección, en cualquier parte, está sucio. Está arrastrado por eso, porque eso lo impactó, eso impacta todo el resultado. Pero eso es lo interno. Eso es lo interno. A lo externo, entonces está la imagen del país. ¿Y cómo le vamos a dar la vuelta? Le vamos a dar la vuelta a esta página. Le vamos a dar la vuelta a esta página. ¿Cómo le damos la vuelta a esta página? Bueno, el presidente hace algún esfuerzo. Fíjense que él no fue a la inauguración del diálogo. Y él debió estar en la inauguración del diálogo porque él fue el convocante de su diálogo. Sin embargo, hoy va al diálogo. Y informó Homero que él va hoy con propuestas. Qué bueno, que va al diálogo y va con propuestas. Todo eso es un esfuerzo por darle vuelta a esta hoja. Por revertir esta hoja. Lo lamentable es que, repito, nosotros podemos alterar el curso de los acontecimientos en el debate público nacional, pero la impronta que tenemos en el plano internacional con eso que ha ocurrido, no la deshacemos sencillamente con que, bueno, vamos a colocar otros temas en la palestra. Vamos a volver a privilegiar el tema del diálogo. Hoy no solo va el presidente, dijo Homero, sino que va el presidente con lo que el gobierno no llevó el primer día, que convoca un diálogo, pero no lleva propuestas en base a la que se hará esa discusión. El presidente va hoy y el presidente lleva propuestas. Pero todo eso busca darle la vuelta a esto. Darle la vuelta a esto, que no es tan fácil. Que no es tan fácil porque nadie quita el hecho real, el hecho que está ahí.
El hecho que está ahí, que la República Dominicana tiene un grupo importante de congresistas que fueron llevados por el narcotráfico al Congreso. Y que esos congresistas que fueron llevados por el narcotráfico al Congreso fueron llevados en la boleta del partido de gobierno al Congreso. En la boleta del partido de gobierno fueron llevados al Congreso. Entonces, eso arrastra al Estado dominicano y eso arrastra la imagen internacional del gobierno dominicano, querrámoslo o no, y la afecta significativamente. Fortalece también la tesis de la antipolítica. ¿Por qué? Porque este es el escenario apropiado para los que entienden que el partidarismo ha colapsado, pues decir, miren, por una parte está la corrupción de los PLDistas. Fíjense que los PLDistas están sometidos a la justicia por corruptos y están enfrentando sus expedientes de corrupción. Y los PRMistas narcotraficantes. Y no me digan que no generalice, porque generalicé en el PLD y los PLDistas no son corruptos. Los PRMistas no son narcotraficantes. Hay narcotraficantes vinculados al PRM y que llegaron por el PRM, y hay gente con expediente de corrupción vinculada al PLD. Pero en sentido general, eso no evita que la gente generalice. Entonces, como dice César Pérez, miren, ahora tenemos una situación, está el descrédito del PLD por la corrupción, está el descrédito del PRM por el narcotráfico. Entonces, ¿qué? No, ese es el espacio para buscar el escenario de la antipolítica, de buscar el surgimiento de alguna figura que se venda totalmente ajena de la política, de estos vínculos con la corrupción o de estos vínculos con el narcotráfico, y pretender con eso pescar en río revuelto. Donde quiera que ha ocurrido eso, realmente no ha habido ninguna mejoría significativa en los procesos. Entonces, es una coyuntura peligrosa, es una coyuntura sumamente delicada, que con maniobras, digamos, coyunturales, no salimos de ella. No salimos de ella porque la realidad que está ahí, nadie la diluye con cosas coyunturales. No se diluye con actuaciones coyunturales. Quería comentar brevemente también que, bueno, la pandemia y la crisis económica le han pasado balance al peronismo. Ellos celebran unas primarias que son simultáneas y abiertas, se llaman PASO. PASO es realmente esto de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, ya ahí se anticipan los resultados de las elecciones. Ya se sabe que el peronismo, que es el frente de todos, el del actual gobierno del presidente Fernández, pues alcanzó en sus candidatos para el Congreso un 29,48%. Y los candidatos de la oposición del Frente Juntos por el Cambio, un 38,29%. Ya eso es una anticipación de resultado electoral, porque además tiene otro componente, que en los principales centros electorales el gobierno y el peronismo perdieron sus candidatos fueron los menos votados en estas primarias. Esto ocurrió, por ejemplo, en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, pero también en la capital, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, entre otros. Es decir, que
es ahí ya un caso en el que crisis económica, mal manejo de la pandemia, pues confluyen en una situación en la que el partido de gobierno queda bastante sacrificado. Cambio y fuera.